Doctor Mazot, ¿cómo analiza la realidad de América Latina? La verdad es que yo soy un escéptico respecto de lo que comúnmente se denomina América Latina. Para mí no hay tal cosa como América Latina, o si usted quiere, es pura y exclusivamente un concepto de carácter geográfico. No hay una Latinoamérica política. Eso sí, hay distintos países que hablan un mismo idioma y que algunos componentes culturales comunes tienen, pero así como no hay una Europa política, tampoco hay una Latinoamérica política. Uno puede hablar de países de América Latina, no creo que se pueda hablar de Latinoamérica como un todo. De modo tal que haría esa salvedad inicial, que me parece que condiciona todo el examen que podemos hacer, aun cuando sí se puede hacer, por supuesto, un análisis país por país. ¿Cómo analiza la injerencia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el continente? Chávez es alguien, lo calificó así, creo que fue el escritor mexicano Fuentes, como un loro barranquero tropical. Más allá de la ironía, me parece que es un hombre que habla mucho, pero sobre cuya peligrosidad o sobre cuya expansión desde Venezuela al resto de eso que se llama América Latina se ha exagerado bastante. No digo que Chávez no tenga esa intención, lo que digo es que no ha podido llevarla a la realidad. Si uno se pone a ver y prescinde de antipatías o simpatías ideológicas, a mí el personaje no me cae simpático, pero estoy haciendo análisis y no doctrina. Gobiernos parecidos al de Chávez hay en Ecuador y en Bolivia. Fuera de eso, en ningún otro lugar. De modo tal que, y Chávez ha intentado llegar a Perú, donde ha fracasado, a Paraguay, donde ha fracasado, no ha tenido éxito en ninguno de los lugares donde ha intentado, o hacia donde ha intentado expandirse, ni hablar del mamarracho que hizo con Colombia. De modo tal que le sobraba petróleo, y cuando le sobraba petróleo parecía peligroso. Nunca fue capaz de generar un mito. Habla de un socialismo apolillado. De modo tal que, insisto, me parece que los venezolanos tienen un gran problema con Chávez. Los latinoamericanos no tenemos un problema con Chávez. Fuera de eso, lo que está haciendo en Venezuela es tragarse o despilfarrar la tercera gran renta petrolera que los venezolanos han echado por la borda desde la primera revolución del petróleo, de los precios del petróleo en el año 73. Si uno se pone a ver las cosas y desanda la historia y ve lo que pasa en el alza del 73, después hay una segunda creo en el 79 y la de los últimos años, y piensa lo que es Venezuela hoy en términos de indigencia, pobreza, inseguridad, marginalidad social y demás, los venezolanos han hecho las cosas muy mal, porque han, insisto, despilfarrado una riqueza que podría haberlos convertido en un país realmente del primer mundo, y sin embargo hay estadios de miseria venezolana que agravian precisamente por lo rico que podrían ser, y sin embargo, piensen, 73, 83, 93, han pasado 40 años y están peor que entonces. Se me ocurre que ahí hay un problema de incapacidad que es común a las administraciones civiles que pasaron, tanto como a esta, que es una administración castrencio-militar. ¿Cómo analiza las críticas que reciben gobiernos centrados en la región como los gobiernos de Uribe y de García? Son las críticas de la izquierda o de distintas capillas de la izquierda que generalmente idealizan a determinados personajes, ideologizan todas las cuestiones y por lo tanto enderezan sus críticas en contra de aquellos gobiernos que, a mi juicio al menos, mejor están haciendo las cosas en esta parte del mundo, sobre todo Uribe. Con Uribe tienen viejas cuentas que cobrarse, primero porque
es el primer gobierno colombiano que desbarata, que pone a la defensiva, que yo creo que está a punto de vencer a la FARC, que también pone a la defensiva a los grandes carteles del narcotráfico. No es que hayan desaparecido de Colombia, pero hoy tienen un ascendiente sobre México y una presencia que antes tenían en Colombia. Y por fin, de resultas de su incursión en Ecuador, ha puesto de manifiesto la connivencia del gobierno de Correa y en alguna medida de Chávez con las fuerzas terroristas de la FARC. Eso no lo perdonan. Primero porque ha tenido éxito, no solamente en la lucha que lleva adelante, sino en las acusaciones que ha levantado en contra de Chávez y de Correa. El caso de Alan García me parece que es distinto. A Alan García se le reprocha básicamente el hecho de ser un converso. Yo creo que lo que le echan en cara a Alan García es cómo alguien que ellos suponían que formaba parte de la cofradía de la izquierda latinoamericana, como de hecho así fue hace muchos años, hoy está en las antípodas. Y no solamente eso, sino que ha hecho un gobierno muy ordenado, muy ortodoxo en Perú, y me parece que eso los llena de odio, porque no se discuten los temas prescindiendo del ideológico, sino que, insisto, se ideologiza todo. Cuando se ideologiza todo, la verdad es que las respuestas las sabemos antes de hacernos las preguntas. Si yo ideologizo todo, obviamente Uribe es malo, García es malo, Bachelet es más o menos, Lula está a mitad de camino entre unos y otros. Si uno divide las cosas, las izquierdas son buenas, las derechas son malas, se simplifica tanto. Es tan fácil hacer análisis desde ese lugar, pero al mismo tiempo es tan falso, ¿no? ¿Se puede hacer una moneda única en América Latina como pasó con Europa? No, imposible. América Latina está, lo que llamamos América Latina, insisto, que es pura y exclusivamente un concepto geográfico. Uno puede decir, Europa fue y sigue siendo un concepto geográfico, es una realidad geográfica, igual que América Latina. Pero Europa es una realidad económica en sí misma. Todavía no alcanza a ser una unidad política. Nosotros fuera de la geografía no tenemos nada. De modo tal que el paso o la distancia que nos separa de una moneda única, yo diría que es abismal. Yo no sé si no lo hay que medir, si lo hay que medir en términos de décadas o, no quiero exagerar, de siglos. Piense usted las asimetrías que existen entre las distintas economías y los distintos países de lo que llamamos América Latina para darse cuenta de que es muy difícil llegar a... No podemos ponernos de acuerdo en el Mercosur, 4 países, si somos una zona de libre comercio, una unión aduanera, ninguna de las dos cosas. Pensemos lo que sería llevar eso a escala subcontinental. No, estamos años luz. Es una utopía que no resiste análisis.